Qué rico que estés aquí con nosotros. Soy el pastor Daniel Zambrano. Y Claudia Patricia Cañas. Pastores del Centro Familiar Nueva Vida en Jesús, aquí en la ciudad de Kendall. Te invitamos para que nos escuches y nos veas en nuestros videos. Sé que hay una gran enseñanza que está a punto de ser compartida. Toma papel y lápiz y siéntete en la libertad de poder compartir esta enseñanza con todas las personas que a ti te rodean. Qué alegría poder tener este tiempo nuevamente juntos. Me alegra en gran manera que estés ya viendo esta segunda parte de la enseñanza, verdades que dividen, que empezamos en nuestra sesión anterior y que hoy vamos a entrar de una manera mucho más fresca, más al texto bíblico, de poder tener respuestas a estas grandes verdades. Estamos hablando de que existen tres cordones o tres pilares, tres conductas, tres ejes temáticos que han llevado a la humanidad a entrelazarse y que a lo largo de la historia esto ha afectado a todos los seres humanos en todos los rincones de la tierra y hasta el día de hoy hemos construido sociedades sostenidos por estos tres pilares. Y nombrábamos por un lado la religión, hablábamos de la teología, hablábamos de la política y hablábamos de la moral. Sin embargo, hoy quiero desprenderme un poco y el tema de la moral es algo tan profundo que me gustaría tomar otro tiempo, en otra oportunidad, hablar acerca de esto. Pero indudablemente algo que divide a los seres humanos, que trae tanto conflicto, que trae tanta división, es el dinero, es la economía. Entonces, a partir de ahora vamos a estar nosotros enfocados de estos tres temas. De hecho, cuando usted analiza la humanidad y de una manera abierta, de una manera consciente, de una manera seria, usted puede analizar la historia, puede darse cuenta que entre los temas que más dividen, que más generan discusiones intensas y hasta rompen amistades o relaciones familiares, podríamos dividirlos en estos tres grupos, pero tendríamos que ir un poco más allá para nosotros seguir profundizando y tener una respuesta a estos tres temas: la teología, la política y el dinero. ¿Qué podemos decir al respecto de todo esto? Mire, déjeme asegurarle con todo el cariño y con toda la humildad, sin nada de arrogancia, yo no soy más que alguien, ni soy muy estudioso, pero soy un apasionado por la palabra de Dios. Y no me gusta solamente ir de Génesis hasta Apocalipsis, sino que también me gusta levantar la mirada y ver lo que está pasando alrededor y poder enterarme de las situaciones y tomar una parte activa, una decisión con todo lo que está pasando. Pero le aseguro que usted y yo vamos a pasar durante esta serie de enseñanzas un tiempo profundo de instrucción. Estos temas no se toman tan seriamente a menudo con la seriedad que es. Por el contrario, en muchas ocasiones hasta se manipulan estos ejes temáticos, o la política, la teología y la parte financiera, la parte del dinero, de la parte de la economía. Y esto ha traído mucha controversia, e incluso porque a veces no ha sido bien entendido por el pueblo de Dios, porque muchas veces los hijos del Señor no se toman el tiempo serio, responsable de tomar medidas, posturas, decisiones, y deja que otro piense por él, que otro decida por él, que otro le oriente, porque es que como usted está más cerca de Dios, porque es que usted como tiene más experiencia, entonces creemos más en lo que los hombres puedan decir, ni no en lo que la palabra de Dios nos pueda a nosotros a enseñar. Así que quisiera animarlo para que usted, durante esta serie de enseñanzas que trataré de explicar de una manera amena, de una manera directa, de una manera sincera, pero sobre todo con un alto sentido de responsabilidad. ¿Responsabilidad ante quién? Ante la palabra del Señor y al respecto y con respecto a la humanidad, por respeto al ser humano, porque usted lo merece, porque usted no es visto ante Dios como cualquiera, y también yo tendría que verlo así.
Así que yo soy muy consciente de mi responsabilidad como obrero del Señor en estos tiempos que estamos viviendo. Por eso yo no me puedo callar, pero tampoco me puedo dar el lujo de hablar por hablar. Así que vamos a entrar rápido en materia de trabajo. Le aseguro que vamos a tener mucho terreno que recorrer y vamos a disfrutarlo al máximo. Si miramos Génesis, que es el libro de los orígenes, de los principios, y vamos al capítulo 3 del libro de los Génesis, y lo vamos a mirar no solamente con ojos devocionales, religiosos, sino analíticos, con una mentalidad abierta, con una mentalidad muy amplia, pues vamos a encontrar y vamos a poder descubrir que aunque no se hable explícitamente de política, de teología o de economía en los términos modernos que nosotros conocemos, pues indudablemente vamos a encontrar principios y vamos a encontrar realidades que allí aparecen y que además vienen a ser la raíz de estos tres ámbitos en la historia humana. Y entonces vamos a apartar un tiempo para tener estos tres ejes encontrados en el libro de Génesis. Si tiene su Biblia, por favor, acompáñeme y abra su Biblia en el capítulo 3, un pasaje y un tiempo que yo estoy muy seguro que usted conoce muy bien. En Génesis 3, cuando nosotros vamos a encontrar la religión y la teología, pues tendríamos que mirar que allí la teología es el núcleo de esa dimensión. ¿Por qué hablamos de esto? Porque cuando encontramos allí en Génesis capítulo 3, indudablemente encontramos una autoridad divina. Encontramos a un Dios que se está expresando, que está dando patrones, que está dando lineamientos, que está dando mandatos, que está estableciendo principios. Un Dios que está ordenando, que está proyectando. Y entonces a partir del verso 2 y el verso 3, usted va a leer cómo la mujer está hablando con la serpiente y entonces le dice, el Señor a nosotros nos enseñó esto, que podíamos hacer esto y no podíamos hacer esto, que podíamos comer esto, pero no podíamos comer esto, que podríamos nosotros habitar aquí, pero tendríamos que tener cuidado con respecto a estas acciones o estas actuaciones. Y entonces allí vemos cómo se está definiendo lo que es bueno y lo que es malo. Encontramos entonces que ahora aparece otro personaje, la serpiente, y aparece la tentación de la serpiente en una disputa directa sobre quién tiene el derecho de definir la verdad y de definir el bien. Por eso la respuesta a la serpiente es que Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol, de ese fruto, pues ustedes se les va a abrir los ojos y ustedes entonces van a ser como dioses y ustedes van a saber el bien y van a saber el mal. Entonces vemos allí una disputa y un conflicto con respecto a lo que es la autoridad divina, pero también como consecuencia de estas obras pues aparece lo que es el pecado. Ahí hay una ruptura, lo que es la separación, lo que es la muerte, tema tan trascendental que deberíamos de nosotros no pasar por alto. Y entonces el acto de comer del fruto es mucho más que desobediencia, es un rechazo directo, frontal a la soberanía de Dios. Y entonces se está dando como consecuencia la aparición de una nueva religión que se centra en el yo puedo conocer, yo puedo saber, yo voy a saber el bien y el mal. Ahora el bien y el mal depende no de lo que diga Dios, sino de lo que yo piense, de lo que yo opine, de lo que yo decrete, de lo que yo analice, de lo que yo concluya. Y esto, mi amado amigo, es muy importante que usted lo tenga muy presente, pues en el resto de la enseñanza usted va a poder desarrollar y entender mucho más acerca de este tema de la teología y de la función de la religión, la postura que nosotros deberíamos de tener. Pero
no solamente se habla de la autoridad divina, no solamente estamos hablando de la aparición de una nueva religión, de un nuevo deseo del ser humano, sino que esto va a traer consecuencias. Ya hablamos de la ruptura del pecado, y entonces esto va a traer una consecuencia, y entre esas consecuencias espirituales vamos a encontrar que aparece la violencia, va a aparecer la vergüenza, y también va a aparecer el miedo, y finalmente, lo más trascendental, la separación de Dios. Cuando el texto nos dice allí Moisés, inspirado por el Espíritu de Dios, y le dice que entonces los ojos de los seres humanos, de Adán y de Eva, de ambos, fueron abiertos. Entonces ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, y entonces toman las soluciones humanas, se crea allí unas condiciones para ellos solucionar un nuevo problema que antes no era un problema, pero por consecuencia de sus actos se convirtió en un problema, y ellos están ahora tratando de tapar, de solucionar esa nueva condición que ellos ahora les es abierto en sus ojos. Y entonces aparece la voz de Dios y los llama y les habla. Bueno, ustedes, ¿qué es lo que han hecho? La respuesta del hombre: ay, es que yo tuve miedo. ¿Tuve qué? Miedo. Recuerda cuando le estaba mencionando que dentro de las consecuencias espirituales por causa de esta separación de Dios, por causa del pecado, por causa de tus decisiones, estaba el miedo. Aparece el miedo. Es que tuve miedo. Fue la respuesta de Adán. Es que yo estaba desnudo y por eso me escondí. Entonces esto nos habla y nos muestra a nosotros del impacto religioso. La humanidad ahora queda alienada de su creador, alienada de su creador. Pero ante estas consecuencias aparece una esperanza, aparece una promesa mesiánica, lo que algunos llaman el protoevangelio. Y entonces encontramos el verso 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, dice el Señor, entre tu simiente y la simiente tuya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces se establece que la historia de la salvación será historia central de la humanidad. Nos habla entonces que ante estas circunstancias y ante estas adversidades de una consecuencia de separación, de perdición, pues surge un Salvador, la necesidad de la salvación. Entonces tenemos una clave teológica que quisiera que usted allí en sus apuntes pueda tener, porque Génesis 3 introduce el conflicto cósmico entre la voluntad de Dios y la rebeldía o la rebelión humana. Y esto va a definir todas las creencias y todos los sistemas religiosos posteriores hasta el día de hoy. Encontramos entonces la teología, el tema crucial y neurálgico de la teología, en el capítulo 3 de Génesis. Pero, ¿será que nos habla también Génesis 3 de política, de la política? Bueno, aunque realmente Génesis 3 están en el huerto, la tierra está completamente virgen, no hay estados, no hay gobiernos, todavía sí, se van a sembrar allí las semillas de la política. Recuerde usted muy bien que en el capítulo 1 de Génesis, Dios ya le había encomendado al hombre la tarea de sojuzgar y de señorear la tierra. Y cuando hablamos de sojuzgar, estamos hablando de administrar. Tendríamos que hablar nosotros entonces de administración pública, de política, de administración de recursos, de todo lo que ha llegado a las manos y al entorno del ser humano, tenía que ser dado para que él administrara y para que señoreara.
Y esto me habla de autoridad sobre la tierra. ¿Y eso cómo se llama? Política. Ahora, ¿esto va a traer un conflicto? Claro que sí. Va a traer también una dominación por parte del hombre. Porque cuando vemos la influencia y entre las consecuencias de la maldición, vamos a ver que todas las relaciones del ser humano van a comenzar a ser distorsionadas. Y por eso es que ahí, en Génesis capítulo 3, se habla del deseo de uno para enseñorearse sobre el otro. Y en que específicamente habla del hombre y de la mujer, habla de que en el ser humano va a haber esa pugna, esa hambre, esa necesidad de por unos desear, pero también ser señores sobre otros. Y entonces aquí vamos a ver la aparición de las jerarquías y de las luchas de poder. Ahora bien, cuando nosotros miramos Génesis capítulo 3, vamos a ver también la gestión social. ¿Y por qué vamos a encontrar esto? Porque en el hecho de que en el momento en que Dios expulsa al ser humano del Edén, a partir de los versos 23 y 24, cuando dice que el Señor saca al hombre del huerto del Edén, lo pone para que el Edén fuese labrado, fuera trabajado, y entonces lo echa y pone una protección. La Biblia habla de unos querubines y una espada que está allí guardando el camino del árbol de la vida. Y entonces esto estamos viendo cómo es una forma de ejercer autoridad y de proteger también un bien común, una protección. Esto habla entonces de un orden social que más adelante se va a empezar a desarrollar, pero bajo los principios del ser humano, con esa naturaleza ya caída, con lo que vimos anteriormente. Y esto también nos va a hablar a nosotros de una narrativa de la legitimidad. ¿Cómo es eso? Porque lo vemos cuando la serpiente comienza a generar un discurso político con el hombre. Le está diciendo, hasta el día de hoy, el que gobernaba es Dios y lo seguirá gobernando a no ser que ustedes sean como dioses. Y entonces aparece una alternativa política de dominio, de señorío, de autoridad. Ustedes pueden ser como dioses. Y aquí encontramos claramente el germen de todo proyecto político que busca independencia de la ley divina. Es cuando dice, queremos gobernar, se nos ha asignado la tarea de gobernar, de señorear, de sojuzgar la tierra, pero lo queremos hacer sin Dios, lo queremos hacer conforme a lo que nosotros sabemos, conforme a lo que nosotros aprendimos, conforme a lo que nosotros queremos. Ya saben el bien y el mal, y ahora viene el deseo del uno sobre el otro y va a haber el señorío de uno con respecto a otros. ¿Cuál es la clave política que vamos a encontrar aquí en Génesis capítulo 3? Pues en este capítulo nace entonces la tensión entre la autoridad legítima, que es Dios, y la autoafirmación humana que va a dar origen a las estructuras de poder y a su corrupción. Todo por su naturaleza caída, todo por querer administrar y hacer las cosas sin Dios y sin ley. Ahora, tengo que irme rápidamente al tercer eje temático que afecta y que es parte de nuestro estudio de las verdades que dividen, y tendríamos que hablar de la economía. ¿Será que la economía aparece en este capítulo 3 de Génesis? Pues es interesante cuando empezamos a mirar, como le dije ahora, de una manera abierta, no religiosa, no sesgada, no porque otros dijeron, sino cuando miramos con humildad y por la revelación y la inspiración de Dios, la iluminación del Espíritu de Dios, porque sin Él nada podríamos hacer. Vamos a ver y entender y comprender lo siguiente. En este momento, la historia de la humanidad, pues
tiene una forma muy primitiva de economía. En este momento de la historia solamente encontramos lo que es el sector agrícola. Allí lo primero que quiero que notemos con respecto a esto es que va a haber un cambio en la producción. ¿Por qué? Porque anteriormente el hombre tenía que trabajar, sí, según lo que vemos en el capítulo 2. El hombre tenía que trabajar y el sustento era gratuito. Dios pone al hombre a trabajar. De hecho, es una orden, es un mandato de que el hombre trabaje, labre la tierra, de llamar los animales, de empezar a hacer un trabajo integral, serio, responsable con los recursos que Dios le dio. Y debía labrarse y guardarse, según nos dice el verso 15 del capítulo 2. ¿Había que trabajar? Sí. Había que trabajar. Pero después de la caída, después de la desobediencia, después de que el hombre dijo, yo quiero ser como Dios y quiero hacer las cosas como yo quiero porque yo ya sé mucho, entonces ahora su trabajo va a ser más arduo, al punto que va a aparecer sudor, expresión de la fatiga, del cansancio, del esmero, de la fuerza que toca ahora para poderse sustentar. Y entonces aquí va a aparecer lo que es la economía de la escasez. Anteriormente tenían que trabajar, sí, pero había abundancia, no había que esforzarse tanto. Ahora aquí se sigue trabajando, después de la desobediencia, sí hay que trabajar, pero además de eso no va a ser suficiente el trabajo y entonces se va a crear una dependencia del trabajo que entre más se trabaja, más sudor va a aparecer. Y entre más trabajo, más cardos y más espinas van a aparecer. Entre más limpian la tierra, entre más trabajan, entre más cultivan, más son los cardos, las espinas, la fatiga, los frutos no deseados, la maleza. Y déjeme preguntarle, ¿será que se parece a lo que ocurre también en nuestros días, al día de hoy? Es una buena pregunta que usted puede allí en los comentarios responder. Pero también hay una aparición de algo allí, porque ante la respuesta del ser humano, tratar de cubrir su condición, de estar desnudo, con miedo y de esconderse de Dios, entonces ahora Dios hace unas túnicas de piel y así entonces se introduce la idea de la manufactura y el uso de los recursos para cubrir las necesidades. El hombre lo intentó hacer, pero lo hizo con hojas que cuando usted recién las corta son verdes, bonitas, coloridas, flexibles, pero que con el uso y el desuso se van a secar, se van a marchitar, se van a romper, se va a deteriorar. Y esas son las obras de los seres humanos. Así son. Toda nuestra economía, todo lo que hagamos va a tender a una sequedad, a una falencia, a una insuficiencia y va a ser perecedero. Y ahora Dios entonces les cambia y les muestra otra alternativa. Sin embargo, les está diciendo sí. ¿Hay una necesidad que cubrir? Sí. Y el mismo Dios se toma el trabajo de enseñar. Lástima que nosotros no estamos aprendiendo cómo Dios nos quiere a nosotros ayudar a cubrir nuestras propias necesidades. Entonces encontramos a una tercera clave. Le hablé de la clave religiosa o teológica, le hablé de la clave política y aparece una tercera clave. ¿Cuál es la clave económica que encontramos aquí en este capítulo 3 de Génesis? Aquí nos va a explicar este capítulo que la economía humana siempre va a lidiar, siempre va a trabajar, siempre va a tener que enfrentar o estar dependiendo de un trabajo duro. Vamos a hablar de la administración de los recursos y de la lucha contra la escasez. Eso lo podemos nosotros aprender allí con respecto a este pasaje. Vamos a concluir esta corta enseñanza. ¿Qué podemos decir? Ya de manera integrada. Recuerda la figura del cordón de los 3 dobleces. Ahora vamos a tratar de integrar estos 3 de la política, la teología
y la economía. En Génesis 3, la teología nos va a mostrar la ruptura entre Dios y el ser humano, y entonces nos va a evidenciar la necesidad de la salvación. Por lo tanto, nos va a hablar de un Salvador. Cuando miramos la parte de la política, el Génesis capítulo 3 nos va a revelar a nosotros el nacimiento de la disputa de la autoridad y del poder. No solamente entre Dios, o mejor, el hombre hacia Dios, queriendo gobernar sin Dios, sino también del hombre sobre el mismo hombre. Y en cuanto a la economía, pues el capítulo 3 nos va a evidenciar el inicio de la escasez. El trabajo ya existía, sí, pero ahora aparece el trabajo arduo, fatigante, el trabajo que agobia, el trabajo que desgasta, que preocupa, que angustia. Así que podríamos decir fácilmente que en este capítulo 3, en cierto sentido, vamos a encontrar la Constitución, que explica que la historia humana está siendo marcada por conflictos ideológicos, por luchas de poder y de tensiones económicas en las cuales hasta el día de hoy, tantos años después, estamos nosotros viviendo, sufriendo y soportando. Así que, mi amigo, mi amiga, espero que usted haya disfrutado de la oportunidad de haber visto el capítulo 3 de Génesis, que estoy muy seguro que muchos de ustedes lo han leído, que muchos de ustedes lo han enseñado, lo han predicado, pero no sé si lo había visto desde esa perspectiva con base a los 3 ejes más conflictivos, más polémicos, de más problemas en toda la humanidad. El eje político, el eje económico y, por supuesto, el eje teológico o religioso. Si le ha bendecido este video, por favor déjenos sus comentarios, sus opiniones, qué usted puede aportarnos, enseñarnos, puntos de vista que nos enriquezcan, si hay dudas queremos responderlas. Comparta esta enseñanza con otras personas, envíeselo a su familia, a sus amigos, a los hermanos en la fe, los consiervos en la iglesia a la que usted asiste, y permítanos a nosotros llegar a otros lugares para que mensajes como esta puedan ser transmitidos y puedan ser dados para la gloria de Dios. Es el único énfasis, que sea la gloria de Dios sobre la tierra, no la de nosotros. Gracias por acompañarme hasta este momento, y prepárate porque vamos para una tercera etapa que nos va a ayudar a profundizar un poco más en esto. Que Dios te bendiga grandemente.